¿Me pueden confirmar en el chat si me escuchan fuerte y claro, amigos, por favor? Vamos a iniciar con la clase y vamos a hacer un resumen rápido y luego hacemos un análisis del comportamiento del mercado. Ustedes en las clases que hemos manejado últimamente, tanto con Ricardo y conmigo, hemos hablado sobre la estructura del mercado y hemos hablado sobre la liquidez. Entendiendo estos dos conceptos, sabemos que la estructura del mercado es aquella que nos dice a través de movimientos cuál sería la dirección del precio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un impulso, retroceso, podemos volver a tener un impulso y un retroceso de igual o similar tamaño. Y entender la estructura del mercado es como que lo más sencillo por el simple hecho de que sabemos que la estructura puede ser tendencial, o sea, que pueda generarme un movimiento a la alza, que me genere un movimiento a la baja, o que el mercado se encuentre en un periodo acumulativo. Es fácil de entender la estructura. De hecho, nosotros sabemos comprender a través de conceptos muy básicos y sencillos cuándo es que el mercado nos va a hacer un cambio de tendencia o un quiebre de estructura. Ahorita les voy a hablar sobre el quiebre de la estructura porque lo tenemos presentado ahorita en dos pares y me gustaría que le pongan mucha atención para que quede claro. Cuando nosotros hablamos de la liquidez, vamos nosotros a entender primero que nada que el mercado nos genera su estructura y venimos viendo nosotros cómo viene generando unos máximos nuevos, mínimos nuevos y se mantiene en la tendencia súper clara. Pero cuando no entendemos la liquidez, de repente observamos movimientos que nos hacen creer que el mercado va a cambiar de estructura, por ejemplo, que nos generó este mínimo, y de repente el mercado vuelve a subir y decimos, oye, ¿por qué rayos pasó este movimiento haciéndome creer que se acababa de romper una secuencia de un movimiento alcista, de una tendencia alcista, y el mercado siguió haciendo movimientos a la alza? Bueno, ¿por qué sucede este tipo de cosas? Sucede porque en el movimiento alcista, en la fuerza abrumadora que hubo para que el mercado fuera a la alza, quedó pendiente alguna zona de interés. Esa zona de interés, como lo menciona Ricardo en sus clases, le podemos conocer como POI, las zonas de interés, y esas zonas de interés pues pueden ser imbalances, lo que pueden también llamarle Fair Value Gap, que sería FVG, que son los imbalances, lo que serían órdenes pendientes, vamos a poner aquí order blocks, y algunas otras zonas de interés. Para mi gusto, los imbalances y los order blocks es como generar un resumen de las zonas que a nosotros nos interesan para hacer inversiones. Entonces, sabemos que al momento de nosotros seguir simplemente la estructura del mercado, pues podemos predecir algunas operaciones, podemos especular a alguna dirección para tomar una entrada, pero eso es algo muy básico. Se dice que persona que no entiende la liquidez está destinada a perder en el mercado. ¿Por qué? Porque la liquidez termina por confundirnos al hacernos creer que el mercado, por ejemplo, va a hacer este movimiento por el simple hecho de generarnos un quiebre de la estructura. Ese quiebre de la estructura, si yo marco una línea, si yo marco una línea en diagonal, una línea de tendencia, podrán ver que el mercado quebró al momento de generarme este mínimo, ¿verdad? Como les digo, tenemos que tomar en cuenta siempre qué es lo que va a suceder en el mercado y cuáles son nuestras zonas de interés y si quedó liquidez pendiente para saber si el mercado se va a mantener alcista o si se va a mantener bajista aún. Vamos a checar el AUD de USD. Voy a borrar aquí las zonas que tengo marcadas. Ahorita se las voy a enseñar bien. Voy a borrar todo y les voy a enseñar cómo yo marco las zonas de interés. Vamos a hablar solamente de esta parte que nos tenemos por aquí. Bien, ¿qué tenemos en este ejemplo? Tenemos una estructura, periodo acumulativo, tenemos un gran imbalance y luego el mercado retrocede cortamente para rellenar cierta parte de ese imbalance y después me vuelve a hacer una caída fuerte. Después de eso, el mercado retrocede, vuelve a caer y me genera un movimiento donde se queda generándome un retroceso para después volver a caer. Hasta este punto, lo que tenemos aquí.
Si en dado caso nosotros queremos operar a la baja, operando en ventas por la estructura que nos está generando el AUD-USD que es bajista, tenemos que empezar a marcar cuáles son nuestras zonas de intereses. Si ustedes son 100% nuevos en marcar esas zonas, yo les recomiendo que vayan agarrando el rectángulo de esta forma. Por ejemplo, yo marco toda esta vela grande como mi imbalance hasta la zona donde el mercado ha topado. Esta es la zona donde tocó anteriormente. Todo el rectángulo que tengo aquí yo pendiente es una zona que el mercado en algún punto se tiene que meter para balancear o equilibrar el mercado. Se me olvidaba mencionarles esto. El mercado siempre debe de estarse equilibrando constantemente, por lo menos que el mercado impulsa y retroceda al 50%. Si en algún momento no sucede un retroceso amplio y vemos un periodo donde el mercado retrocede cortamente, como se los dibujé aquí, es esto, en un segundo, esto es un retroceso, digamos que corto, esto es un retroceso, digamos que corto. O sea, que el mercado no ha equilibrado por lo menos al 50% de los impulsos. Entonces, estas zonas para nosotros son de interés porque en el momento que el mercado busque equilibrar esas zonas, digamos que comienza a subir, siempre, casi, bueno, les estoy diciendo a lo mejor siempre y es una palabra muy atrevida, pero casi siempre cuando el mercado termina por equilibrar una zona que estaba pendiente, o sea, tomar algún imbalance, el mercado tiende a tener reacciones para ir hacia su misma dirección tendencial, o sea, la mayor, toda la estructura mayor. Vamos a ir viendo este ejemplo en el transcurso de cómo se va moviendo la gráfica. Vamos a borrar aquí. Vamos a ir haciendo hacia acá el rectángulo y ahora me voy a ir por debajo del rectángulo. ¿Qué otras zonas de interés tengo? Vamos a borrar las líneas para que se vea más claro. Bueno, esto es una temporalidad de 1 hora. Yo puedo tener diversos bloques de órdenes. Puedo tener, por ejemplo, esta zona de bloques de órdenes, que es un balance también. Y digo, bueno, esta zona puede ser importante para algún momento en alguna reacción bajista. Sin embargo, el mercado, si yo marco el Fibonacci de inicio a fin, podrán darse cuenta que el mercado no ha llegado al 50%. Vamos a poner el área que le faltó por llegar al 50% de ese impulso. Entonces, significa que tuvimos un retroceso corto. El mercado no ha llegado hasta el 50%. De hecho, miren, el 50% tiene correlación con un bloque de órdenes, tiene correlación con este punto del quiebre. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? Que el mercado bajó, retrocedió a esta pequeña velita de aquí, no llegó al 50% y ese bloque de órdenes fue suficiente para mandar el mercado para abajo de nuevo. Entonces, bueno, vamos marcando las zonas, ¿no? Vamos marcando las zonas. Después tenemos el siguiente impulso, donde nosotros volvemos a marcar, por ejemplo, el bloque de órdenes, el primerito, luego vamos a marcar el Fibonacci de inicio a fin, y de inicio a fin podemos marcar el 50% con un rayo. Vamos a poner mejor el rectángulo para que no nos vayamos a confundir. Aquí es el 50%. Déjenme borro el fibo. Y listo. La teoría que nos dice, amigos, lo que hemos platicado. La teoría nos dice que el mercado debe equilibrarse, por lo menos generándonos un retroceso al 50% del impulso. Si nosotros sabemos que estamos en una tendencia bajista muy fuerte, vamos a comenzar a marcar las zonas de intereses, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso. ¿Cómo inicio marcando mis zonas de intereses? Primero me fijo en el bloque de órdenes extremo. Vamos a poner aquí bloque extremo. Ojo, el bloque extremo realmente de la tendencia es el que tenemos hasta acá arriba, este balance de acá, ¿ok? Pero yo le estoy llamando bloque extremo ahorita al hecho de que ustedes vean de inicio a fin de un impulso las zonas de interés. Entonces, primero donde inicia el impulso, bloque extremo. Luego, por acá tenemos otro bloque de órdenes. Vamos a marcarlo. Se fijan que marcando este bloque de órdenes, el cual a este bloque de órdenes le vamos a llamar
el decision. Les voy a decir por qué le vamos a decir el decisional a este bloque de órdenes. Se le dice decisional cuando el bloque de órdenes es el último que se generó después del impulso que me genera un rompimiento del mínimo. Vamos a trazar esto. El mercado está aquí subiendo, genera bloque de órdenes, genera una caída, pero el mercado se mantiene en este nivel. Me vuelve a generar otro bloque de órdenes y a partir de que se genera ese bloque de órdenes existe un impulso que me rompe el mínimo que quedó aquí, ¿ok? Entonces por eso a este bloque de órdenes le vamos a llamar el decisional, porque fue el que hizo la decisión o tomó la decisión de generarme ese rompimiento. Entonces hasta este momento nosotros tenemos dos bloques de órdenes, pero ¿cuál va a ser el mejor para nosotros? ¿Cuál es el más óptimo? Entonces, para nosotros buscar el más óptimo, yo les recomiendo que nos apoyemos siempre del Fibonacci. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el Fibonacci? Vamos a buscar lo que son las zonas OTES y vamos a buscar lo que es el 50% del impulso. Pero antes de eso, nosotros ya tenemos en consideración lo que es el bloque extremo y lo que es el decisional. Ahora sí, vamos a marcar el Fibonacci y vamos a buscar en dónde tenemos más confluencias o correlaciones. Confluencias o correlaciones significa que si nosotros ya tenemos una o dos zonas de intereses por ahí marcadas, vamos a ver con el Fibonacci si existe algún conjunto de zonas que nos ayuden a predecir con mayor probabilidad lo que nosotros estamos buscando. Y aquí podrán darse cuenta que el rectángulo marcado que está en la línea negra, ese es el 50% de mi impulso. Pero nosotros podemos ver que en ese mismo rectángulo sí tenemos aquí una, dos velitas verdes, también hay un bloquecito de órdenes, pero yo les pregunto a ustedes y por favor pónganme en el chat, así de entrada y de sencillo y de fácil. ¿Cuál de todas las zonas marcadas, 50%, decisional, bloque extremo, se ve como con mayor volumen o se ve con mayor probabilidad de que el mercado batalle para que simplemente el mercado genere una reacción? Si les puedo dar a lo mejor otra confluencia, podemos ver que aquí hay un quiebre. Vamos a poner por acá. Pónganme en el chat, por favor, amigos, cuál de estos bloques consideran que es el que tiene mayor volumen o cuál es la vela más bonita de estos bloques de orden. Miren, tenemos este soporte, ¿verdad? Vamos a rayar una línea horizontal hacia la derecha. Tenemos aquí el bloque de órdenes. El mercado me generó el impulso bajista. El mercado retrocede, llega al 50%, pero se mantiene aquí. Entonces, parece ser que tiene todavía posibilidades de subir más. Fíjense cómo el mercado retrocede, o sea, sigue subiendo y toma justamente el quiebre de la estructura. Pongan atención, viene el mercado bajando, pam, retrocede y justamente toca en el quiebre. Y aquí vuelve a generar un movimiento a la baja. ¿Qué sucede con este movimiento? El mercado termina por subir un poquito más del 50% del Fibonacci, termina llegándome a ese quiebre, termina llegándome a lo que llamamos nosotros breaker y aparte termina llegando a lo que sería mi bloque de órdenes decisional. Les voy a dar la forma más sencilla en la que ustedes pueden operar. Simplemente ya todos tenemos marcado el Fibonacci. El Fibonacci nos dice hasta dónde puede llegar nuestro primer take profit o nuestro take profit a través de estas líneas verdes. Les paso la configuración en el grupo. Si yo hubiera tomado solamente el bloque de órdenes decisional, mi operación hubiera sido marcada de esta forma, punto proximal del bloque, bajo mi stop loss por encima del bloque de órdenes, del área que ya tengo aquí marcada, y busco por lo menos a que el mercado me neutralice el mínimo. ¿A qué me refiero con que neutralice el mínimo? Que me empareje el mínimo que tenemos aquí de referencia, ¿no? Ahora, en este ejercicio, ¿qué tenemos? 19 pips de stop loss,
tenemos un 1 a 3 de beneficio con 59 pips. Ahora, si nosotros sabemos que el mercado siempre va a buscar la liquidez que se queda por debajo de los mínimos, porque la liquidez se encuentra tanto por encima, tanto como por debajo de cada punto de la estructura, aquí nosotros pudiéramos decir, mira, el Fibonacci me dice que el TP puede llegar hasta acá. Vamos a ver qué tan exacto es. De nuevo, marcamos Fibo, inicio, fin del impulso. Y miren, por cualquier pip, tal vez un pip y medio, el mercado no termina por llegar hasta la línea verde. Pero en el momento que nosotros vemos esos mechazos, en el momento que nosotros vemos estos mechazos, nos salimos, o sea, porque el mercado se va a regresar, ya me llevé todo esto de beneficio, ¿para qué rayos estoy buscando un poco más, no? Y como les digo también, el 1 a 3 de beneficio está hasta acá, yo con el 1 a 2 de beneficio también estoy feliz. Realmente para la efectividad que considero que manejo, con un 1 a 1 un 1 a 2 yo me siento bien. Pero bueno, vamos a explicar ahora, en este caso, quiero que ustedes vean los imbalances de esta zona. Voy a borrar este rectángulo. Los imbalances que tenemos nosotros, amigos, en este periodo de este impulso, voy a marcarlos con un rectángulo, pudiéramos hablar de este pequeño imbalance. Un imbalance es todo aquel movimiento donde hubo un desequilibrio en el precio. Vamos a explicarlo de nuevo. El mercado viene haciendo impulsos, retrocesos equilibrados, ¿sí? Y de repente sucede esto. Este movimiento bajista fuerte desequilibra lo que ha sucedido anteriormente en el mercado. Este movimiento desequilibra la estructura, ¿sí? Sucede que también desequilibra el hecho de los compradores y los vendedores. Por ende, el mercado genera un movimiento así de extenso. La lógica, lo vuelvo a repetir, detrás de un movimiento, de un imbalance, es que nosotros no sabemos predecir que iba a suceder un movimiento así de extenso y así de fuerte. No lo podemos predecir. Los que lo sabían son las grandes instituciones, los que manejan y mueven el precio a su antojo. La psicología que hay detrás de operar basándonos en los imbalances es que la gente dice, si las instituciones ya movieron el precio de esta forma tan agresiva, yo también debo buscar vender, porque yo quiero ir al favor de ellas. Pero ya movieron el precio desde el punto A hasta el punto B. Yo ya no puedo vender arriba porque ya sucedió el movimiento. Yo ya no puedo vender abajo porque es vender muy barato. Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos a que el mercado regrese y como lo dice el, la teoría del 50%, la teoría de equilibrar, como lo dice que si al 50% el mercado llega a retroceder, ya estamos en una buena zona para poder operar. Entonces, si el mercado sube y rellena ese 50%, normalmente en ese 50%, la gente que vio el movimiento de las grandes instituciones empiezan a colocar órdenes pendientes, sell limits, programan sus operaciones ahí. Entonces, como están programadas sus operaciones ahí, hay dinero. Entonces, cuando el mercado sube, sube para buscar ese dinero. Cuando ese dinero es tomado, lo que va a hacer el mercado ahora es buscar otra cantidad de dinero hacia la dirección que tiene la estructura mayor. ¿Dónde está la otra cantidad de dinero? Está por debajo de los mínimos. Entonces, esa es como que la intención de que nosotros podamos buscar operar en esos puntos de liquidez, en esos puntos de imbalances. Entonces, para Roberto es bien importante siempre tener identificados los imbalances. Los identifico y los marco con un rectángulo. Ustedes ya los verán en mis análisis, ya los verán en lo que yo les comparto en el grupo de WhatsApp. Por ejemplo, hay dos formas y hay dos cosas que yo he observado al marcar imbalances. Se los voy a explicar aquí en un dibujo. Tenemos el imbalance grandote. Vamos a marcar un rectángulo. Ojo, este es un imbalance que acá están las velas, acá arriba están las velas.
Yo marco los imbalances así, desde la última vela hasta donde el mercado no me ha rellenado la vela, ¿sí? Después, el mercado digamos que bajó más y en algún momento se acerca el imbalance. Yo tengo dos opciones. Yo puedo marcar mi operación en venta desde aquí, confiando que en el momento en el que toque el imbalance, el mercado me va a dejar una vela de este tipo. No sé si ustedes han observado que deja una vela como de este tipo, donde se metió el mercado y nos deja un mechazo así, y luego ya el mercado baja fuertemente. Puede suceder, pero cuando el imbalance es muy amplio, ¿qué sucede? Nuestro stop loss sería muy amplio, porque hay de dos cosas. O el mercado entra al imbalance y baja, o el mercado entra al imbalance y lo rellena por completo y toma el bloque de órdenes que queda en la parte superior. Quiero ser muy claro con esto, siempre están esas dos variables. Yo les puedo decir que en el mes de febrero yo estuve, casi no operé nada porque todo el tiempo estuve buscando que el mercado rellenara por completo el imbalance y tomara mi bloque de órdenes extremo. Me doy cuenta que por el hecho de yo estar esperando eso, el mercado no me dio oportunidades y no avancé en mi trading. Entonces empecé a hacer un pequeño backtesting, empecé a observar las formas en las que el mercado reacciona cuando llega un imbalance y empecé a buscar variables para ver cómo puedo operar yo en estos casos. Entonces la forma en la que yo opero es como les acabo de mencionar. Así como entra el mercado al imbalance, observo primero que se esté generando un mechazo. Cuando yo veo que se está generando un mechazo y aparte es en una hora el mechazo, amigos, tenemos gran seguridad, o por lo menos yo para mi estilo de trading, de que el mercado me va a generar una reacción a favor de la operación que yo estoy haciendo. ¿Cuánta reacción me puede hacer? Normalmente hace los 10 pips que yo busco, los 15 pips que yo busco, los 20 pips que yo busco. Si yo veo que el mercado se agota, está increíble porque yo sé que me va a dar hasta más. Pero bueno, vamos a ir dando tips en la clase. Eh, Sucede que si nosotros tenemos otro ejemplo, un imbalance más chiquito, donde tenemos el mismo ejemplo, marcamos un rectángulo así, y yo veo que el mercado se está acercando con mucha velocidad, vamos a poner mejor un pad, que se empieza a acercar con mucha velocidad, que no me está generando mechazos aquí, yo pongo mucha atención al 50%. Veo cómo se está acercando y veo a ver si va a llegar al 50%. Amigos, recuerden que siempre cuando nosotros operamos basándonos en un bloque de órdenes y queremos ser súper precisos para operar el 50%, hay veces que el mercado, por querer ser nosotros tan precisos, no toma el 50% y se nos van las oportunidades. Entonces, lo que yo hago es que marco con esta herramienta dónde está el 50%. Por ejemplo, aquí me dice que está en esta línea en medio, y por X o Y razón, si el mercado no llega al 50%, sino que llega tal vez allí un poquito antes, yo ya estoy buscando la forma de cómo acomodar mi operación. Obviamente, puedo yo confiar, si se genera un mechazo, en que mi stop loss no debe de cubrir el bloque de órdenes o el máximo, simplemente debe de cubrir el área del imbalance. Si bien yo veo que es un área muy corta y no me afecta para nada tener un stop loss un poquito más grande, lo acomodo un poquito más grande. Pero créanme que estas entradas son muy, pero muy buenas. O sea, sucede muy seguido una reacción en estos puntos. Incluso cuando estamos operando en contra de la tendencia, el mercado nos da muy buenas entradas. Vamos a borrar todo y vamos a dar esos ejemplos en el mercado. Ay, terminé borrándolo de TradingView, quería borrarlo de eso, ni modo. Bueno, ya ahora sí que estamos dando esa explicación, vamos a enseñar todo el comportamiento. Fíjense muy bien, amigos, cómo el mercado, tenemos aquí el imbalance. Fíjense dónde lo voy a marcar, desde esta vela, ¿hasta dónde? Hasta la última vela. Ahí, permítanme que me estorbó la pantalla. Así lo voy a marcar. Me voy a ir a la derecha. ¿Qué tenemos por ahí? Todos esperando el bloque de órdenes extremo, ¿verdad?
Porque decimos, ah, qué entrada tan segura. Pero miren, si yo marco el 50% del imbalance, ahí tengo la línea roja, ¿qué sucede? Me aviento una operación de Warren Buffett, pongo mi stop loss por aquí y miren, tenemos el 1 a 3 de beneficio. Ahora bien, este ejemplo que les estoy dando yo es una zona muy, pero muy amplia. Yo no tengo operaciones de más de 15 pips de stop loss o incluso más de 12 pips de stop loss. Pero, ¿qué hago yo cuando tengo un área muy así? Yo confío 100% en el mechazo. Confío 100% en el mechazo. Este mechazo me lleva a mí a sentirme tranquilo. Ojo con lo que les voy a comentar. Esto es colmillo. Esto ya es como que una maña que nada más se les va a dar la experiencia. Yo veo cómo el mercado se acerca a la zona de interés, que es el imbalance. Dentro del imbalance sabemos que hay una zona todavía de más interés que nos puede ayudar a tener una entrada súper chingona. Y aquí vemos el 50%. Ah, perfecto. Mira cómo comienza a dar mechazo el mercado, justo en el 50%. ¡Pum! Entro en venta directamente en mi MetaTrader y adivinen dónde acomodo el stop loss. ¿Dónde consideran ustedes que yo pondría mi stop loss una vez que entré así? Tengo un área muy grande. Imagínense si yo quiero todavía cubrir con mi stop loss hasta acá arriba del bloque. Pues no, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Si yo nada más busco 10 pips, yo no busco estos 118 pips que el mercado bajó. Yo les marco esto para que ustedes vean todo lo que sucedió a partir de que el mercado entró a esa zona del imbalance. Yo lo que hago es que entré en venta, automáticamente mi stop loss yo lo acomodo por encima del mechazo. Lo acomodo por encima del mechazo. Eso es lo que yo hago. ¿Y qué espero yo? Que el mercado me dé mis 10 pips, o mis 15 pips, o mis 20 pips. Y miren la reacción. Ahí tengo mis 10 pips. Fue rápida la reacción, ¿sí? Ahora, otra forma de que nosotros podemos tomar este tipo de operaciones. Cuando ustedes vean que el mercado se mete en una hora a estas zonas de imbalance, vamos a bajarnos de temporalidad a 15 minutos, ¿sí? En 15 minutos, amigos, nosotros vamos a observar si ya se nos fue esta operación, si ya se nos fue. Lo que vamos a observar nosotros es una pequeña confirmación de que el mercado ya no me va a generar un máximo nuevo. El mercado baja, podemos ver en este punto que me intentó subir con un retroceso que solamente se quedó aquí. Pero después de esto, el mercado me generó un ¿qué? Un mínimo nuevo. Entonces, aquí yo ya tengo confirmaciones de que el mercado tiene intenciones de venir a la baja. ¿Por qué? Primero, podemos llamarle que hubo una inducción de liquidez al momento que el mercado entró al imbalance grandote que ya les borré. Segundo, vimos que el mercado ya no nos ha generado un máximo nuevo e incluso nos generó dos mínimos nuevos. Este es el segundo mínimo y este es el primer mínimo que nos generó. ¿Ok? Ya en este periodo de 15 minutos vamos a borrar todo. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Vamos a encontrar lo mismo que yo estoy viendo en una hora, pero en una temporalidad de 15 minutos. Claro está que pues no se va a ver así como que muy fácil el imbalance, pero ¿cuál es el ejercicio de nosotros? Nosotros vamos es más, miren, inicio, fin del primer impulso, marcamos el 50% con una línea si ustedes gustan, ¿va? Marcamos nuestras zonas de interés. Primer zona de interés que ya conocemos, pues digamos que el bloque extremo, ¿no? Segunda zona de interés, vamos a ver si tenemos por ahí algún imbalance. Ojo con lo que les voy a comentar, todo imbalance es aquella caída que no ha sido rellenada con un retroceso. ¿Se fijan esta vela? ¿Se fijan la diferencia de esta caída que el mercado viene así? Entonces, imbalance, claro, 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 no se nota, ¿sí?
Y sencillamente, ya después de que nosotros marcamos el bloque extremo, marcamos el inicio y el fin con nuestro Fibonacci y tenemos el 50%, vemos que en el 50% tenemos un bloquecito de órdenes aquí. Y nosotros no, es más, ni siquiera necesitan marcar el bloque de órdenes. Simplemente con que ustedes marquen el 50% y ustedes acomoden su entrada ahí, pueden proteger su stop loss por encima del máximo y pueden buscar pues hasta donde les diga el FIBO que va a llegar. Y miren cómo si lo respeta. Inicio, fin del impulso. El Fibonacci nos dice que el mercado puede llegar por lo menos hasta esta zona. Borro mi Fibonacci y si yo tengo un estilo donde dejo las operaciones correr un poco, pues miren, ahí pueden ver cómo el mercado sí llegó sin ningún problema a esta zona. Esa es una forma muy sencilla de operar y de ver el mercado, amigos. Les voy a pasar la grabación para que le den ahí una repasada. Ahora, lo pueden también ver en 5 minutos si ustedes gustan. La idea, amigos, es que si ustedes ya vieron que, bueno, en mi caso, yo siempre arriesgo el mismo lotaje. Si ya vieron que reaccionó el mercado ahí, digo, si en dado caso ustedes no les gusta que el mercado se les regrese, yo les doy la recomendación de que siempre busquen el impulso adecuado para cerrar sus operaciones. Aquí son 18 pips de take profit. Hasta la neutralización del mínimo son 14 pips. Ahí a mí me hubiera ido bien. Protejo mi stop loss por encima del bloque que ya tengo marcado. Y con eso yo me hubiera ido bien. Ahora bien, pues bueno, han sucedido movimientos todavía más grandes, ¿no? Vamos a analizar rápidamente el NZD-USD en los últimos minutos que quedan de clase. Bien, tenemos el dólar neozelandés y tenemos lo mismo. Yo ya sé que tengo esta zona pendiente en algún momento, es una zona atractiva para el precio. ¿Por qué? ¿Por qué es una zona atractiva para el precio? Recuerden, nosotros o la mayoría de los traders o algunas instituciones no muy grandes alcanzaron a ver este movimiento y dijeron, oh, están vendiendo, nosotros también debemos de vender. Si ellos venden por aquí, vamos a buscar nosotros vender a la mitad, a lo que ellos le llaman precio. Ay, qué sonso iba a poner una G, precio justo, que eso es lo que significa fair value, ¿sí? Entonces, siempre buscan un precio justo para como que generar movimientos similares a las grandes instituciones. De hecho, nosotros siempre buscamos hacer eso, ¿no? Hacer movimientos similares a ellos o adaptarnos a ellos. Y bueno, yo les decía que el mercado, les dejo la zona marcada, empezó a generar una línea de tendencia con una estructura y fractalidad clara que tiene tendencia alcista, siempre generándome mínimos más altos que los mínimos del pasado y siempre generándome máximos más altos que mis máximos del pasado. Entonces, en todo este periodo se empezó a acumular liquidez tanto por encima, tanto como por debajo del precio. ¿Ok? Pero la estructura que nosotros vemos en el NZD-USD es bajista. A pesar de que este periodo fue alcista, la estructura mayor es bajista. Entonces nosotros cuando creemos que el mercado se va a seguir manteniendo a la alza, de repente nos hace un quiebre de estructura, lo que conocemos como market shift. Y amigos, esto para mi gusto no es simplemente una bajada para tomar liquidez. Para mi gusto, esto es un inicio de que nos está diciendo el mercado que lo que va a hacer ahorita es retroceder para volver a generar un movimiento a la baja. ¿Por qué? Porque me baso en la estructura mayor. Me baso en la estructura mayor. Psicológicamente nosotros estábamos queriendo que el mercado suba desde hace como 1 o 2 semanas, pero esto nos lleva, a mí me da mucha seguridad de que el mercado se va a venir a ser bajista. Ahora bien, dame un segundo. Es que tengo un albañil aquí trabajando en la casa. En un segundo. Vamos a terminar con esto ya. Entonces, cuando se genera este quiebre de la estructura, amigos, ya nada más es de esperar el retroceso para la zona más importante. ¿Cuál sería la zona más importante? Tenemos que empezar a trabajarlo viéndolo como les acabo de explicar. Ojo, marcamos bloque extremo.
Marcamos el imbalance, ya lo tengo aquí el imbalance marcado, ¿sí? Es de 1 hora. Después, ¿qué otra cosa debemos de hacer? Marcamos el Fibonacci, inicio, fin del impulso. Marcamos el 50%. Marcamos el 50%. Ya para cerrar esto, yo pongo un rayo horizontal para tenerlo como que marcado. Una vez ya marcado, yo observo lo siguiente. Fíjense muy bien, amigos. El primer imbalance, vamos a ponerle aquí, primer IMB. Segundo imbalance, la última velita, hasta donde el cuerpo aguante. Vamos a ponerle por acá, segundo imbalance. Y miren qué sucede. Si nosotros vemos que el 50% de nuestro FIBO corresponde a la zona de breaker, voy a borrar ya el 50%, y vemos que tenemos un imbalance por ahí y queremos sacar una extra zona de interés marcando el 50% de ese imbalance, podemos marcar nuestra posición en venta de la siguiente forma. Protegemos el stop loss por encima de donde se termina nuestro imbalance y miren la caída que nos generó el mercado aquí, 26 pips. Incluso, aunque el mercado tiene intenciones de subir para rellenar la caída, cuando toma esas zonas nos genera reacciones que nos dan cierta cantidad de pips. Y después tenemos también, por ejemplo, un bloque de órdenes acá, que el mercado toma el bloque de órdenes y luego genera una caída y ahora se mantiene aquí generándome estas zonas iguales. Entonces significa que esto quiere subir. Dejen que suba para acá y aquí vamos a tomar una entrada muy buena con lo que les acabo de enseñar. Estén atentos ahí en el grupo porque de ahí se nos va a venir una muy buena operación. Estemos atentos para ver ese mechazo